participación. Daríamos ahora por iniciado este congreso con estas visiones, ¿no?, de diferentes países, puntos de vista. Y un tanto, Rosa, ahora sí te agradecería si compartimos aquí unos insights, porque Rosa Baños, me permito presentarla a quienes están conectados, es de las personas que más tiempo lleva investigando en el área de uso de tecnologías y salud mental, desde la Universidad de Valencia, en redes europeas, es decir, alguien que tiene un conocimiento amplio y últimamente también en el ámbito emprendedor, como viendo siendo un tanto la dinámica de nuestros días. El pasar de la universidad de estudios y publicaciones también a soluciones. Rosa, si te parece, vamos a tener un espacio así, digitalmente sano, es decir, sin Encantada, primero de todo, darnos. daros a todos bueno, pues la bienvenida, hola, saludar y decir lo encantada que estoy, ¿no?, y aquí de estar compartiendo con todos vosotros. Esperemos que la charla sea de interés. Nada, esperemos un tanto por esa parte, como habrá mucha gente que por las dinámicas actuales de tecnología, todo parece que fue reciente y YouTube nos hace creer que aún viven dinosaurios, con romanos, que la Tierra es plana. Es decir, tú como psicóloga, como persona que has estudiado el uso de tecnología, tanto en realidad virtual como en diferentes aproximaciones, este panel tiene más el objeto de decir, el año 90 veíamos que la tecnología iba a ser simpática o necesaria, lo vimos con oportunidad. Ahora lo que vemos es que la población la está adoptando a un ritmo vertiginoso y quienes tenemos más experiencia de años 90 de estar ya con Internet, ahora nos encontramos un tanto, digámosle que con sobredosis, ¿no? A mí me gustaría que compartieras, nada, unos insights sobre ese momento en que con unos 30 años menos vemos que ahí está el camino, ahora que de una fina lluvia pasamos al tsunami. Sí. ¿Cómo es tu percepción y qué te gustaría compartir aquí con esos? Mira, tienes razón, ¿no?, porque ahora cuando lo estabas comentando me acordaba que cuando nosotros comenzamos con una tecnología que ahora vuelve a estar otra vez con fuerza, pero que tuvo digamos que pasó por una época de meseta, ¿no?, que es la realidad virtual, ¿no?, que de hecho empezó antes que empezara Internet, ¿no? Entonces, la primera, digamos, tecnología de la información y de la comunicación que nosotros vimos el potencial para ayudarnos en el campo concreto de la psicología y más concretamente, ¿no?, en el campo de la psicología clínica, que es con la que yo trabajo, fue realidad virtual. Después llegó Internet, ¿no? Pero te estoy hablando de los principios de los años 90, ¿no? Y bueno, yo recuerdo perfectamente, ¿no?, cuando empezamos a trabajar en el campo y cuando íbamos pues a difundirlo, a contarlo, ¿no?, en congresos, etcétera, ¿no?, que la gente, muchos colegas, ¿no?, pensaban que esto era una moda, y una moda que iba a pasar pronto y que, bueno, pues que estaba bien, ¿no? Mira, hay cosas más divertidas, en aquel momento trabajaba codo a codo con Cristina Botella, y mira, hay cosas más divertidas, hacen Cristina y Rosa, pero esto no va a pasar más de una pura anécdota, ¿no? Yo creo que era difícil en el día a día prever el tsunami, como tú muy bien dices, que nos iba a venir encima, ¿no? Y que desde luego lo amplificó de una manera impresionante el uso de Internet, que yo creo que yo lo comparo siempre, Internet con la imprenta, ¿no? Es decir, como dos momentos de la imprenta realmente yo siempre digo, no es una de las primeras tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y la imprenta permitió que el conocimiento que hasta ese momento estaba atesorado dentro de bibliotecas, de monasterios, de centros muy concretos, ¿no?, y muy específicos del saber, pues se abriera, ¿no?, se abrieran las ventanas y saliera fuera, ¿no? Y bueno, yo siempre recuerdo más cuando cuento estas cosas, ¿no?, recuerdo la magnífica novela de Umberto Eco del Nombre de la Rosa, ¿no?, y de los miedos, ¿no?, que había en aquella época de abrir, ¿no?, las puertas y las ventanas de las bibliotecas y que todo el mundo pudiera acceder a la información, ¿no? Bueno, pues la revolución que supuso la imprenta, yo creo que es la revolución que ha supuesto
muchísimos años después Internet, ¿no? Es abrir ventanas, de repente poder conectar con todo el mundo, ¿no? Y con eso, claro, eso yo es que todavía recuerdo la primera vez que recibí un correo electrónico, ¿no? Que era como magia, ¿no? Era pura magia. De hecho, en aquel momento pensábamos que trabajábamos un poquito como magia, ¿no? Y era todo muy ciencia ficción, ¿no? Luego ya, bueno, cuando ya todo esto además vienen los dispositivos móviles, ¿no? Y todo esto además hace que pueda ser algo que esté acompañándonos 24 horas al día y con nosotros, eso termina de revolucionar absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que nos ha revolucionado nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de entendernos y obviamente ha revolucionado y cambiando todos los ámbitos en los que nosotros trabajamos. La psicología clínica, el ámbito de la salud mental, impresionante, ¿no? Pero aún así, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? También nosotros empezamos en el año 2001, publicamos el primer trabajo sobre el uso de Internet para dispensar tratamientos psicológicos. Y aquello era, ¿cómo? ¿Que Internet? O sea, que un ordenador va a suplir a un psicólogo, ¿no? Es decir, eso generó también muchas barreras, ¿no? Muchas creencias un poquito disfuncionales. Yo creo que eso poco a poco se ha ido, pero claro, nadie esperaba, nadie podía predecir, obviamente, lo que ha ocurrido estos año y medio último con la pandemia, ¿no? La pandemia ha supuesto un empujón en el uso de las tecnologías en todos los ámbitos, y en el ámbito de la psicología y la psicología clínica también en concreto, ha supuesto un empujón, yo calculo, yo no soy para estas cosas buenas, digo lo que me da la experiencia, ¿no? Pero yo calculo que por lo menos 25 o 30 años. O sea, pero claro, que los hemos hecho en año y medio. Y entonces, claro, cuando el crecimiento a veces es tan rápido y tan exponencial, porque eso es lo que tienen las tecnologías. Esas tecnologías, nunca hasta ahora habíamos creado una herramienta que se desarrollara de una manera tan rápida. Entonces, claro, el ritmo, ¿no? de acompasar el desarrollo tecnológico con nuestra manera de usarlo y nuestra manera de poder aplicarlo, pues claro, se ha descompensado, ¿no? Y eso es lo que hablábamos muchas veces, ¿no? El otro día lo hablábamos con Julio y lo comentábamos, ¿no? Cuando empezamos a tener una cierta, lo que se empiezan a llamar el tecnoestrés, la fatiga tecnológica, etcétera, ¿no? Es decir, cuando nos empezamos a ver sobrecargados, ¿no? Que empezamos a ver el precio que estamos pagando por este avance tecnológico, porque por todos los avances, absolutamente por todos, pagamos siempre un precio, ¿no? Nos cambian a nosotros, pero nosotros cambiamos el mundo con las tecnologías, pero todos los cambios que hacemos con las tecnologías reobran otra vez sobre nosotros. Entonces, yo creo que ahí tenemos otra vez que volver a compasar, ¿no? Y tenemos que aprender a utilizarlas de una manera que toda esta sobrecarga, esta explosión que nos está ocurriendo, bueno, pues la podamos saber ir pudiendo asimilarla, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Estaba ahora, se ha conectado con nosotros también la doctora Aura María Cifuentes y ella está laborando actualmente en el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia. En ese sentido, la política pública, ¿no? El cómo regulamos un espacio en el que quienes iniciamos en los 90 con tecnología y la tecnología era a escala humana, ahora la tecnología parece diseñada para ser usada tecnología con tecnología, ¿no? Esa famosa cuarta revolución industrial en la que entre sistemas pueden hablar a gran velocidad y procesar datos, pero el ser humano queda entre medias. A mí me gustaría también ahora que la doctora Aura Cifuentes, desde ese rol, ¿no? De política pública, porque el Ministerio TIC en Colombia lleva una gran labor, lo que en España fue el Plan Avanza, en Colombia fue el Vive Digital, y que significó favorecer el acceso, la conectividad, servicios públicos. Ahora mismo también estamos en Europa y en Colombia, el que haya un repositorio digital con todos los documentos, se alegra del papel, esa imprenta que mencionabas. Doctora Aura, si quieres también, veo que estás conectada ya. Sí, ¿cómo están Ese rol de todos? política pública, encantado, muy bien. También estás en la universidad, con lo cual Rosa es catedrática en psicología en Valencia, son 30 años de estudios y ahora es el momento, ¿no? Hemos conseguido que la tecnología esté ahí, la hemos puesto al servicio del bienestar,
pero va rápido. En la política pública, ustedes que han tenido un rol muy importante en favorecer el acceso a la ciudadanía en un país en el que yo he vivido y puedo decir que en pleno Pacífico uno puede conectarse, o sea, uno tiene acceso a servicios. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Y en ese caso, de esa doble vara, ¿no? Desde la investigación y desde la política pública en donde se toman decisiones. Bueno, pues primero buenos días aquí en Colombia. Un gusto y un honor estar aquí en este panel que mezcla dos temas que en lo personal me encantan. Los temas de salud mental han sido temas que en mi vida más personal y por hobbies y demás he venido investigando y aprendiendo, obviamente. Entonces, hoy como directora de Gobierno Digital me parece maravilloso poder tener una conversación en donde uno pueda entender finalmente la tecnología, cómo puede ser un medio, cómo puede ser un vehículo, pero sobre todo qué debe tener en cuenta y en qué hemos venido aprendiendo sobre también ¿Está errores del pasado. cortando? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Perfecto. sí, perfecto, listo. Les voy a contar un poco cómo desde el lugar en el que hablo, pues para las personas que están conectadas. En Colombia, desde el 2018 existe una política de gobierno digital, una política que le dice al sector público, le dice a las entidades públicas qué deben hacer. Que deben hacer en dos sentidos. Uno, de cara a la modernización de su entidad, es decir, yo siempre digo de la puerta de la entidad hacia adentro, en que se tienen que actualizar en sistemas de información, en capacidades como equipos de trabajo. Entonces, digamos que hay toda un primer frente que es TIC para el Estado, es decir, el sector público, las entidades públicas deben poder utilizar la tecnología para prestar mejores bienes y servicios. Pero luego, esta política también plantea desde el 2018 lo que se denomina TIC para la sociedad y es básicamente decirle al sector público, como usted está relacionándose permanentemente con la ciudadanía, tiene que poner en el centro a ese usuario. Y a mí eso me parece maravilloso porque incluso pensando y hablando como de este tema de salud mental, creo que el gran desafío que tenemos quienes implementamos proyectos de tecnología, apropiación de TI es algo que el sector privado y el sector emprendedor ha entendido muy bien y es hay que poner en el centro al usuario, hay que poner en el centro al ciudadano y con él intentar co-crear o intentar co-construir la solución de una problemática pública. Y esa problemática pública hay que entenderla como un dolor colectivo. Son dolores que nos afectan a todos como sociedad y que en la medida en que nosotros seamos parte de la solución desde su diseño, pues podremos llegar a una solución obviamente mucho más asertiva, mucho más consistente con el problema. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en política pública? En política pública, y nos han enseñado mucho, incluso yo que estudié esto, digamos, académicamente en mi posgrado y en mi pregrado, nos han enseñado que la política pública o es cíclica, ¿no? O en algunos casos se ve como lineal. Yo diseño y formulo una política pública, la implemento y la ejecuto, luego le hago seguimiento y luego la evalúo. Y eso, visto así, una fase tras otra, lo que nos ha llevado a pensar que es lineal, y eso quiere decir que no tenemos la posibilidad de devolvernos a evaluar, por ejemplo, que de pronto en el diseño nos hizo falta algo, o no nos da la oportunidad muchas veces de experimentar o de probar o de iterar cosas. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto es como en la vida, ¿no? Las cosas no son lineales. Uno debería poder permitirse hacer una pausa, mirar si eso está funcionando y adaptar y ajustar lo que eventualmente no. Y creo que esto ha sido muy importante en los últimos 2 años y a esto le podemos llamar COVID, pandemia, transformación digital exponenciada justamente por el uso de tecnologías y el entorno digital, pero lo que sí ha sido maravilloso es darnos cuenta que, por ejemplo, y puntualmente en el sector de la salud, los datos hablan y evidencian la importancia de empezar a repensarse el sistema de salud y las políticas públicas relacionadas con esto desde otra perspectiva. Les voy a dar unos datos muy rápidos. 1. En Colombia se creó una línea nacional de atención únicamente para teleorientación en salud mental, que es la 192, con opciones que le permiten a ese ciudadano saber hacia dónde se tiene que dirigir, cuáles son las entidades competentes en esto, hay disponibilidad 24/7, y eso, aunque parezca un simple call center, detrás tiene un cambio de mentalidad, tiene un proceso justamente de transformación digital para entender cuál es la mejor tecnología y hacia dónde se tiene que ir desde lo más básico hasta lo más, digamos, como más ambicioso o lo que más tiene impacto.
Y en ese sentido ya se han dado más de 23.300 interacciones telefónicas desde que empezó la pandemia en Colombia, al menos cuarentena obligatoria en marzo-abril del 2020. Se tienen 1.136 servicios autorizados para tratamiento integral de personas con algún problema o trastorno mental. Se ha dado, y esto desde el Ministerio TIC ha sido importantísimo porque hemos prestado un apoyo al Ministerio de Salud para todo lo relacionado con teleapoyo, telemedicina y teleexperticia, es decir, poder prestar estos apoyos a través del uso de tecnologías. Y solamente en eso se han dado 2 iniciativas públicas muy importantes que yo creo y confío van a ser lo que van a ser ese piso que va a permitir que esto sea sostenible. En primer lugar, en el marco de la pandemia, se expidió una política pública denominada Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia. Es la primera política pública en Colombia que habla única y exclusivamente de salud mental. Y en ese sentido, se hace todo un diagnóstico de por qué esto es importante y voy obviamente a dedicar el contexto más, pero sobre todo se pone sobre la mesa la importancia de que la tecnología ayude a fomentar la apropiación de esas tecnologías. ¿Por qué razón? Porque podemos tener los dispositivos, los canales, las aplicaciones móviles, los portales web, pero si la ciudadanía no los conoce y no siente sobre todo confianza y legitimidad en usarlos y de contar, que en algunos casos son situaciones muy privadas, a través de la tecnología, pues esto realmente no se va a utilizar y no se va a usar, y lo que más se busca con esto es que pues se lo apropien y lo utilicen, y entonces en eso tenemos un programa desde el ministerio que se llama el programa En TIC Confío, que justamente busca apoyar a educadores, por ejemplo, a los profesores para que hablen de los programas que existen o de las herramientas que existen para que sus estudiantes lo conozcan. Hay programas enfocados a papás y mamás para que justamente puedan saber que esta oferta existe y la puedan comunicar en sus familias o inclusive ellos mismos lo puedan utilizar. Entonces, digamos que ahí estamos buscando también hacer mucha pedagogía y mucha socialización de esto. Ese es un primer gran proyecto, política pública en salud mental apalancada en tecnología. Y lo segundo es algo que es muy tecnológico, pero detrás tiene un componente bien interesante humano y como de comportamiento, que es la interoperabilidad de la historia clínica. Creo que en muchos países hemos vivido ese dolor y es que nuestra información clínica está dispersa en muchos sistemas de información y por ende en muchas entidades. Voy a poner el caso que creo que a todos nos sucede. Llegamos a donde un médico, cualquiera, generalista o especializado, y nos hacen las mismas preguntas y uno debería intuir que eso los sistemas de información deberían saberlo. Por ejemplo, si yo tengo alergias, esa es una información que es muy importante porque no solamente porque es información que le permite a ese médico tratarme mejor, sino que en el caso eventual en el que yo no pueda comunicar la alergia que tengo, el sistema de información debería saber que hay un medicamento que a mí no me pueden aplicar, por ejemplo. Entonces hay información que está dispersa, que es recurrente en las preguntas y en las consultas, y lo que estamos buscando en el caso puntual de Colombia, nosotros tenemos más de 300 datos de historia clínica hoy reglamentado, y con lo que estamos buscando es que con este proyecto de historia clínica interoperable, que básicamente lo hemos venido trabajando en los últimos años, pero el mes pasado salió la última reglamentación que buscaba identificar 52 conjuntos de datos que se van a empezar a comunicar entre sí y que por ende los prestadores de salud deben empezar a generar como todo su andamiaje tecnológico para que se puedan dar, y entre esos está información del paciente, temas de diagnósticos, resultados de laboratorio, por ejemplo. Entonces, esto que busca facilitarle la vida a esa persona que en muchas ocasiones, y particularmente en países como es el caso de Colombia, donde hay personas que viven en una situación rural, se tienen que desplazar a una zona urbana, a su capital, y tienen que llevar expedientes físicos con todo su historial clínico. Entonces aquí estamos buscando también no solamente un impacto medioambiental, sino realmente que al ciudadano esto le mejore su calidad de vida y le permita a los prestadores de salud también empezar a generar esta articulación interinstitucional que tecnológicamente se denomina interoperabilidad, que es básicamente que los sistemas de información hablen entre sí. Esto supone un cambio de comportamiento y por eso decía, suena muy tecnológico, pero detrás tiene un componente comportamental muy fuerte, porque yo necesito como ministerio migrar el comportamiento de los prestadores de salud, que en muchos casos son privados, a que empiecen a cooperar entre sí, ya que vean el impacto de este proyecto a pesar de los costos asociados que puedan generar, pero en un segundo lugar, confianza en el ciudadano frente a eso, que no sienta que sus datos están compartiéndose, porque pues lo sabemos acá, los que estamos conectados, los datos de salud son datos privados, personales. Entonces, en esta plataforma de interoperabilidad estamos generando todos los protocolos de seguridad y toda la confianza y legitimidad pues para que la ciudadanía lo utilice. Ahora
tengo aquí una invitada que es Silvia Semencin. Ella ha hecho tesis doctoral en el tema datos. Si te parece, me parecería oportuno porque el trabajo en Colombia ha sido espectacular. Enlaza muy bien en lo que veníamos hablando, en esa vinculación tecnologías-ser humano, en bienestar y salud mental. Y el tema de datos es el que menos preocupa a nuestra gente, como es nuestro caso, que está metido en el tema, ¿no? Aquí viene la cuestión, la mayor parte de la ciudadanía no es consciente, acepta cookies, vivimos en una inopia, ¿no? Que es normal. Nadie nos preparó para esa inmersión tan fácil. Una vez que tienes acceso a Internet, y en Colombia yo recuerdo el 2007 estar en El Dorado conectándome al wifi del puente aéreo, o sea, ya se podía uno conectar, uno deja de sospechar de por qué el correo es gratis y por qué sí, por qué no. Y ese ejercicio que hacen es muy bueno de alfabetización a la ciudadanía. Si te parece, Silvia nos haría unos comentarios al respecto de esa investigación y de esas inquietudes que nacen en positivo, ¿no? Es decir, empecemos a pensar cómo la gente la educamos. Claro. Vale, pues muchas gracias, Juanjo, y buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo me presento por quienes no me conozcan. Me llamo Silvia Semencin, soy investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Informática, aunque soy socióloga. Este año justo he conseguido por fin mi doctorado en sociología, a pesar del año muy heavy que llevamos. Y no solo doy clase, no solo investigo en la Universidad Complutense de Madrid, sino que también doy clase de Sociología y Media Studies en la Universidad de Ámsterdam. Y mis áreas de investigación son pues los derechos digitales, los imaginarios tecnológicos, el activismo digital, y luego tengo toda una parte de especialización sobre sexualidades online y violencia de género online. ¿Vale? Entonces, digamos que mi campo de estudio no es muy psicológico, pero a pesar de esto, ocupándome de sociedad digital, datos, etcétera, pues sí he tenido muchas ocasiones de ver cómo las cosas se relacionan. Entonces, justo como adelantaba un poco Juanjo, creo que es interesante preguntarnos de dónde vienen a veces también muchas de las depresiones o de las ansiedades que las personas puedan tener dentro del entorno digital. Porque muchas veces, claro, la vemos desde un enfoque individual, pero la verdad es que la forma en que estamos construyendo la sociedad digital hoy puede tener muchas repercusiones también en la colectividad. Más específicamente, bueno, la sociedad digital es un término que se utiliza hoy en día para describir el resultado de la integración de las tecnologías de la información y comunicación en casi cada esfera de la vida humana, y es una palabra que pone énfasis en la manera en que la innovación digital está remoldeando nuestras relaciones sociales, nuestras economías, políticas, nuestro imaginario social. Entonces, con esto podemos entender que la tecnología ya entra en básicamente todos los ámbitos de nuestra vida, incluso nuestra intimidad. Esto, por un lado, ya está subrayado, puede tener ventajas, y esto lo hemos visto con el lado de la pandemia, en que justamente hemos podido seguir en contacto, hemos visto que, bueno, podíamos participar en eventos, seguir trabajando, expresarnos e informarnos sobre lo que pasaba, a pesar de tener que estar en casa, pero no significa que tengamos que ser, digamos, demasiado optimistas, naif, con respecto de lo que luego significa involucrar tanto la tecnología en la vida de los ciudadanos. Porque claramente la tecnología, por cómo está construida hoy, pues tiene bastante problemas. De hecho, Silvia, yo creo que Sí, sí. ahí, para enlazar un tanto en el diálogo con Aura y con Rosa, en la Unión Europea tenemos como una falta, ¿no?, de una política digital clara, pensada en la ciudadanía. Ahí sí me gustaría el poner eso en valor, ¿no? Como en Colombia, lo que nos está contando. Claro, es un país y pasamos a un conjunto de estados, no es nunca lo mismo, ¿no? Pero así como se pone rápidamente, se alinea en Colombia el tema salud mental y tecnología, dando un servicio con cifras, ahí es importante.
Silvia y Rosa, yo os pediría, desde vuestra impresión doble, ¿no? Desde Italia, internacional, en tu caso, como Rosa, una trayectoria. Si conocéis, si en Europa, ¿qué estamos haciendo? Porque se supone que la tecnología la tenemos, es decir, no podemos decir que nos falte conectividad, resistimos, nos conectamos, como bien comentas, pero ¿consideráis que hay un esfuerzo que hacer extra, alineando también sinergias y clarificando a la gente en cuanto a un marco, llamémoslo regulatorio, pero también educador? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que Europa sí que está haciendo cosas, para ser honesta, ¿no? Para ser sincera, a todos los niveles, ¿no? Por un lado, a nivel de impulsar el desarrollo tecnológico a la hora de impulsar investigación sobre el campo, que tiene convocatorias específicas para este tema, ¿no? Y tiene además líneas de actuación específicas para este tema. También, incluso en algunos, no tanto en el campo de la salud mental de momento, pero sí, por ejemplo, en otros, ha llegado incluso, por ejemplo, yo estoy pensando en uno en el que yo participé, por ejemplo, que era el del envejecimiento activo, pero hay en otras áreas que también, también ha llegado a conformar y a coordinar, digamos que plataformas donde diferentes niveles de lo que ellos llaman los stakeholders, ¿no? De agentes de interés, pudiéramos dialogar, ¿no? Y ahí desde pues eso, ayuntamientos, gobiernos locales, empresas, aseguradoras, investigadores, asociaciones de pacientes, etcétera, pudiéramos tener un marco y además en el que de alguna manera incluso diseñar o definir cuáles son las líneas prioritarias, cuáles son las áreas o las lagunas o los agujeros que hay mucho, etcétera, ¿no? Yo en ese sentido sí que quiero empezar reconociendo esa capacidad proactiva que desde la Comisión Europea se tiene, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un problema, y lo has señalado tú muy bien, Juanjo, pero es un problema que nos encontramos nosotros incluso a nivel estatal, es decir, a nivel de país, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Nosotros, hace muchísimos años, uno de los primeros programas que nosotros desarrollamos para la prevención y el tratamiento online de la depresión, que fue a principios del año 2000, que fue un proyecto europeo que desarrollamos en el año 2009 y que luego hemos podido generar mucha evidencia empírica que apoyaba la eficacia de este programa, ¿no? en muchos estudios multicéntricos, en Aragón, en las Islas Baleares, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es decir, todo funcionó, digamos, de una manera bien, mientras que iba al ámbito de la investigación. Cuando llegó el ámbito de la implementación, entonces ahí nos hemos, bueno, todavía de hecho no hemos podido lograr que 4 gobiernos autónomos o que las administraciones de 4 autonomías diferentes se pongan de acuerdo sobre cómo coordinar eso. Y eso es, yo creo que eso es una de las grandes barreras, ¿no? Que en España somos 17, cuando eso lo llevamos a nivel europeo es increíble, ¿no? Entonces, lo que por un lado oferta riqueza, por otro lado, a la hora de implementar estrategias concretas y específicas, pues genera muchos problemas reales, ¿no? Entonces sí que yo creo que lo que vamos viniendo necesitando es una normativa, una macro normativa, ¿no? De la que todos nos podamos acoger y que de alguna manera difumine un poquito todos los problemas. Por ejemplo, tenemos un problema gravísimo a nivel de tecnología, que es la interoperabilidad. Es decir, cada gobierno, cada ayuntamiento trabaja con plataformas distintas que no se hablan entre ellas. Entonces, implementar eso es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, Ahí Silvia, no, sí está claro, o sea, la Unión Europea y Silvia ha viajado, es decir, es italiana, está en Ámsterdam, digamos que es conocedora de los fondos que se invierten, las grandes posibilidades, un tanto es ahí, ¿no? ¿En qué momento ese gran canal, esa fortaleza, esas grandes inversiones? Te has congelado, Juanjo. creo que nos hemos quedado sin Juanjo, sin la conexión de Juanjo. Terminan luego como un de componer. Evidentemente es más fácil a nivel de un país, una política pública clara. Perdón, ahora sí. ¿Volvió? Sí, volvió, pero hay cortes. No volvió. Sí, sí que volvió. Ah, perdón. Sí que No, volvió. básicamente era un tanto la percepción de Silvia en esa parte de investigación, de alguien que conoce
España, radica, creo que estás en Barcelona, también en Ámsterdam, estás con la Complutense, es decir, tú también percibes que hay una gran posibilidad y una necesidad de conjuntar esfuerzos. ¿Cómo lo verías desde esa óptica de alguien que está inmersa en un proceso internacional? Pues a ver, yo estoy de acuerdo con el hecho de que seguro que pasos adelante hemos hecho en Europa, sobre todo con el GDPR, que al final es el primer reglamento a nivel mundial que intenta responsabilizar y regulamentar el utilizo de datos, pero obviamente el GDPR no es nada suficiente y digamos que la presentación que yo tenía en mente tiraba un poco por ese camino, la has anticipado, pero básicamente hay muchísimos desafíos todavía abiertos en la sociedad digital. Uno de estos es, por ejemplo, qué se hace con los algoritmos, qué tipo de algoritmos utilizan las empresas o las instituciones públicas que luego utilizan nuestros datos y la mayoría de las veces, sobre todo en caso de empresas privadas, esos algoritmos son cerrados. Los ciudadanos no sabemos qué tipo de datos se recogen, por qué y cómo se utilizan, a qué terceros se pasan, etcétera. Y esto es uno de los primeros problemas porque yo creo que si hablamos de sociedad digital, tenemos que hablar de ciudadanos digitales y no de ciudadanos dataficados, como se dice en sociología, o sea, ciudadanos que básicamente solo son datos y solo son consumidores, sino que también deberíamos tener unos derechos, no solo deberes. De momento tenemos más deberes que derechos en la sociedad digital, digamos. Pues dentro de nuestros derechos también debería haber, por ejemplo, saber qué se hace con nuestros datos, dónde van nuestros datos. Cuando yo pongo algo online, por ejemplo, una foto mía, esa foto se pierde, esa foto ya no sabemos dónde va. Y yo he trabajado mucho, Juanjo, tú lo sabes, pero lo digo para que los demás también estén un poco al día. Yo desde hace años me ocupo de violencia de género online, sobre todo en el tema de lo que se llama porno vengativo. Entonces es la diseminación en Internet de imágenes y vídeos íntimos de principalmente mujeres sin su consentimiento. Y en este caso las plataformas no responden directamente a los estados, a las instituciones. Entonces no necesitamos solo un marco estatal, sino marcos transnacionales, internacionales que empujen en las grandes plataformas tipo Instagram, tipo Facebook, tipo Google, tipo Telegram en responder a las necesidades de los usuarios, porque hoy, repito, nosotros más que ser ciudadanos somos consumidores. El usuario lo que sirve es para generar datos y esos datos generan riqueza y a pesar de que sean nuestros, nunca hemos podido tener un debate sobre qué datos queremos ver, qué datos son nuestros, qué datos nos pertenecen. O cómo recuperar esos datos una vez que estén en Internet, porque hoy en día se pierden. Ya una vez que algo salga de nuestro móvil, pues deja de tener control. Entonces, una cosa que me gustaría remarcar es también entender cómo la tecnología no es neutral, nunca. Entonces, no es que la tecnología sea buena o mala, solo depende de quién lo usa o que la tecnología sea algo que tenemos ahí y tiene un efecto. Creo que justo antes Rosa Baños decía, la tecnología, o sea, procede a cambiar el mundo, pero nosotros también cambiamos la tecnología. Es un proceso mutuo y esto muchas veces desde las personas que construyen datos, que construyen algoritmos, que construyen tecnología, no se entiende. Hay un tecnodeterminismo por la que yo construyo una tecnología y esta tecnología va a tener el efecto deseado que yo quiero en las personas. Y no se ve muchas veces todos los sesgos que hay detrás de esta tecnología y que son justo lo que luego impactan en las personas, en las colectividades, en los grupos marginalizados. Pensaba, por ejemplo, en una tecnología, tipo una tecnología desarrollada por Amazon que necesitaba detectar posibles candidatos para una posición de alto cargo informático en la sociedad y automáticamente excluía a las mujeres. Esto no es una casualidad. Es que la tecnología absorbe los valores de las personas que las crean. Siempre están moldeadas por las ideologías de los desarrolladores. Entonces, cabe preguntarse en una sociedad digital quién tiene este poder de decidir, quién tiene hoy en día el poder sobre el análisis de datos, la recogida de datos, la decisión de qué hacer con estos datos.
De momento no diría que son los ciudadanos, tanto como cuando participamos en una plataforma digital y, por ejemplo, aceptamos ciertas reglas para participar. Por ejemplo, no postar un pezón femenino, porque eso es ofensivo, violento y peligroso, ¿no? Pero una escena de guerra, por ejemplo, no lo es al mismo tiempo. Entonces, yo creo que lo primero es, antes todo, preguntarse cuáles son las reglas hoy, preguntarse cuáles pueden ser los sesgos hoy en día en la tecnología y aprender a reconocer que la tecnología crea desigualdad social, de momento, porque de momento no la estamos realmente reglamentando ni controlando. Entonces, tanto si la tecnología está tanto relacionada al poder, la tecnología está relacionada también a la desigualdad. Hay muchos problemas. He dicho solo uno de los muchos, entre ellos la poca transparencia, la violencia y el odio online, los monopolios digitales, etc. Pero me gustaría terminar simplemente abriendo esta idea que ser ciudadano digital significa también tener distintos derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la desconexión, que no se menciona mucho, pero en un panel de psicología y salud mental relacionado con la tecnología quizás merece la pena mencionar. Entonces, el derecho también a no formar parte a veces de la tecnología o desconectarse unos días y no morirse de la ansiedad porque me estoy perdiendo el mundo fuera, o no voy a trabajar, etcétera. Bueno, ya está, porque tenía varias cosas por ahí, pero me gustaría también que se desarrollara más la discusión, así que muchas gracias y espero haber aportado, a pesar de no saber mucho de psicología, estoy por aquí. Es un tema digital, te agradezco, igual retomando Aura, que tampoco tenía mucho tiempo. En política pública también, Aura, ¿cómo consideras ese reto que al final lo digital es transnacional? O sea, ya los países perdemos soberanía y legitimidad sobre los datos y los ámbitos que trabaja Silvia, como lo que he comentado en violencia de género digital. Una foto, un vídeo compartido ya no es ni del que lo ha sacado, ni el que lo ha emitido, ni de la persona que aparece. Entonces, como gobierno, en este caso, el reto es complejo. Como Unión Europea se consiguió a medias tintas el derecho al olvido de Google, pero si no recuerdo mal, Google dijo que de acuerdo, pero solo para Europa. Entonces dejaba en cierta indefensión en su momento a otros países que también tuvieran que reclamar por aparte, ¿no? Es decir, hay información que ya no corresponde, que debería ser tal. No queriendo complicarte mucho, porque cualquier tema que toquemos hoy puede dar demasiado de sí, el objeto de este congreso es abrir colaboraciones en un espacio que nos es común, que es el bienestar en un entorno digital. Si tienes que añadir algunas consideraciones, Claro que porque sí. como gobierno has planteado muy claramente qué se hizo, ¿no? Pero ese reto de ese doble filo del cuchillo está ahí, ¿no? En esas empresas, la interoperabilidad de datos, la historia clínica, el cómo educamos en proteger, que tocaremos el día de hoy más tarde en ciberseguridad, pero Claro eso que más sí. tarde. No, pues a ver, primero con varias reacciones a lo que han dicho. Absolutamente de acuerdo con Silvia, por ejemplo, en que la tecnología no es neutral, porque detrás hay seres humanos que estamos sesgados y que tenemos un bagaje cultural, unas creencias, unos estereotipos, unos prejuicios. Incluso está este documental que ha venido siendo también objeto de esta discusión, que no sé si lo han visto, que se llama Coded Bias, que justamente muestra lo que ya sabemos en muchos casos, y hay algoritmos racistas, hay algoritmos xenófobos, y les voy a contar, por ejemplo, en Colombia qué hicimos o qué estamos haciendo, porque creo que el desafío y el reto sigue siendo muy alto en la medida en que uno saca reglamentación o saca normatividad, pero la tecnología va más rápido. Y ahí es como lograr, como conciliar que esa teoría realmente sea consistente con lo que está pasando en la realidad. Uno es, sacamos un marco ético de inteligencia artificial en Colombia. Lo trabajamos con la OCDE, Colombia es país miembro desde el año pasado, buscando justamente definir como esos límites y esos principios que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan algoritmos o cuando se tienen proyectos de inteligencia artificial, evitando justamente sacar finalmente estas herramientas que al final terminan siendo problemas de política pública. Si yo no priorizo bien, si yo no logro entregar, por ejemplo, subsidios a quien se lo debo hacer porque mi algoritmo tiene algún sesgo, eso es gravísimo en política pública porque detrás hay recursos públicos que no se están destinando de manera correcta.
Lo segundo que quería reaccionar, y entonces solamente para decirles eso, hay un proyecto en Colombia muy fuerte de transformación digital, que es todo lo relacionado con ética y uso de tecnologías. Aquí les estoy hablando puntualmente del marco de inteligencia artificial, pero también tenemos, por ejemplo, los principios éticos del uso y explotación de datos, por lo que ustedes acaban de decir. Aceptamos el tratamiento de datos personales muchas veces sin entender muy bien hacia dónde tenemos que ir, y nosotros como sector público tenemos un desafío doblemente mayor, y es que si hay fuga de datos, si hay datos que se están utilizando para otros fines distintos a los que se plantearon desde un comienzo, la legitimidad se rompe muy fuerte, y eso es un riesgo que no podemos asumir, porque justamente ya per se el migrar para a que las personas utilicen la tecnología ha sido todo un cambio de comportamiento. Si el migrar hace que la ciudadanía se sienta al revés, en riesgo o con miedo de utilizarlo, son años que estamos perdiendo de justamente pues generar como esa confianza en la institucionalidad pública digital. Y ahí hemos venido justamente haciendo pues mucho trabajo frente a ese tema. Lo segundo, y es algo simplemente como para contarles de algo que ha funcionado en Colombia y que sé que en muchos otros países se está, digamos, como generando una hoja de ruta hacia allá, y es: hay que tener laboratorios de experimentación en las entidades públicas y sobre todo en estos temas. ¿Por qué? Porque es que la mentalidad de experimentación en el sector público, en un sector que está lleno de egos, donde equivocarse no es posible, donde salir a decir que un proyecto salió mal tiene un costo político muy fuerte, se vuelve contraintuitivo cuando justamente los proyectos tecnológicos necesitan tener espacio para probar y equivocarse, para ensayar y probar. Porque es usando tecnología en donde yo voy a poder saber si realmente ese botón que estoy poniendo la gente le está haciendo clic. Y la única forma de hacerlo es sacando, en muchos casos, una lógica muy emprendedora, que es sacando prototipos mínimos viables. No necesito que mi aplicación ni mi portal web estén perfectos, pero necesito salir con mi idea y probar con mi usuario si realmente eso está respondiendo a la necesidad. Y en el sector público esa mentalidad no está muy instaurada. En el sector público nos demoramos mucho tiempo estructurando un proyecto para que lo saquemos cuando creemos, porque además no está perfecto, pero cuando creemos que está perfecto y finito, lo sacamos, nunca recibimos retroalimentación previa, entonces salimos y nos encontramos con herramientas tecnológicas que no cumplen con la necesidad. Hay estudios que muestran que las aplicaciones web públicas que uno descarga en el celular no son efectivas. En la medida en que uno entiende que cuando a uno el celular le dice te estás quedando sin memoria, la primera aplicación que uno elimina es la del Ministerio TIC. Uno no elimina Instagram, no elimina LinkedIn, no elimina Twitter, no elimina WhatsApp, elimina la aplicación del sector público. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, los laboratorios de experimentación se vuelven vitales porque tienen en su ADN esta necesidad de probar rápido, de fracasar barato. Cuando uno fracasa al comienzo de que estructura un proyecto y no al final, se está ahorrando incluso recursos públicos. Lo que pasa es que la mentalidad es complicada porque muchas veces los órganos de control, por ejemplo en Colombia tenemos la Procuraduría y la Contraloría que está velando por el ejecutar de los recursos públicos, no es tan fácil, pero creo que eso lo quiero traer en este espacio porque ha sido vital para que proyectos como este realmente estén cumpliendo con estándares de diseño centrado en personas, que realmente estén monitoreando la usabilidad. Es que la usabilidad, la experiencia de usuario es vital. Y por eso las grandes empresas, lo decía ahorita Juanjo y demás, la tienen clarísima. Tienen gente que está todo el tiempo monitoreando si yo realmente la estoy usando, qué tanto la uso, a qué horas la abro, a qué horas la cierro, con quién me comunico. Y yo sí creo que el sector público tiene mucho que aprender, y particularmente en salud mental, cómo lograr, o en temas de salud, cuál es la interacción que está teniendo mi ciudadanía con esas aplicaciones o con estos portales, cada cuánto están llamando, cómo le estoy haciendo seguimiento a eso. Entonces, simplemente para cerrar, las unidades de innovación en Colombia, en las entidades públicas, han sido vitales. En mi dirección, por ejemplo, tenemos una que está monitoreando cómo el uso de tecnologías emergentes realmente nos está permitiendo lograr tener los resultados que queremos. Y solo para cerrar, ¿por qué esto es importante? Porque es que uno tiene que aprender a gestionar los aprendizajes. Uno tiene que tener estrategias de gestión de conocimiento para que se lo pueda entregar a otros y decirle, esto funcionó, esto no funcionó. Rosa, Silvia, parece que es interesante como para hacer lo que llaman Naciones Unidas, ¿no? Las Learned Lessons, lecciones aprendidas. Parece que hay un marco muy interesante para intercambiar experiencias y en algo que siempre estaba ahí, ¿no? El espacio iberoamericano o Europa LAC. Creo
que sería muy oportuno mantener viva esa discusión. Es decir, tenemos el tiempo limitado, pero me parecería, para dar un poco de fondo a esta primera parte, luego pasaremos a hablar ahora con dos expertas en comportamiento digital y veremos ahora, aun si tengas tiempo bien, si no también lo verías grabado, hablaríamos con ellas, el cómo hacemos ese behavioral science, ¿no? Ese llevar a la gente al uso, comprender por qué son de una manera una tecnología, por qué no la usan, y mejorar desde esa investigación, que desde lo público está muy controlada, y sé que en Colombia un descuadre de 5.000 pesos trae consecuencias, es decir, se tiene que hacer todo con todos los protocolos necesarios. ¿Qué opinan Rosa y Silvia? Como que hay un marco interesante, ¿o qué les parece? Bueno, yo... Vale. Pasa. Adelante, Silvia, adelante. ¿Segura? Bueno, voy a ser rapidísima, así te dejo ya. Gracias. No, a mí me ha parecido muy interesante la intervención y justo me he acordado de, bueno, experimentaciones que también estamos haciendo ahora nosotros en la Universidad Complutense de Madrid, donde ya os decía, trabajamos en la Universidad de Informática, entonces yo como socióloga trabajo mucho con personas que luego desarrollan prototipos. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es una investigación sobre tecnologías descentralizadas, como la tecnología blockchain, que seguramente conoceréis. Una tecnología que en principio otorga más privacidad, más seguridad, control sobre los datos de los ciudadanos. Pero nada, me gustaría solo añadir esto, que es muy importante cuando se crean prototipos y se busca una intervención, sobre todo desde el sector público, en este caso la política pública o la educación, la investigación, enfocarse mucho en las necesidades, ¿no?, de los ciudadanos y de las personas. Entonces, lo primero, por lo menos para nosotros, es entender las necesidades de las personas o las comunidades en que actuamos y a partir de ahí desarrollar prototipos, porque como decía antes, muchas veces lo que los desarrolladores, sobre todo Silicon Valley, digamos, y esa franja de pensamiento hacen es más, vale, individuar un problema que para ellos es un problema, encontrar la tecnología, desarrollarla como ellos la han pensado, diciendo, venga, esta la soluciona todo. Y muchas veces luego eso, salen los sesgos, salen todos los problemas, los límites de esa tecnología que muchas veces se hacen masivas. Entonces me ha gustado mucho la forma de acercarse a esto, al desarrollo y a la tecnología, al uso de datos, porque creo que será la única forma de democratizar luego los datos en algún momento. Venga, Rosa, te dejo. Muchísimas gracias. Yo iba, como se dice coloquialmente, a arrimar el asco a mi sardina, ¿no? Quiero decir, yo creo que, entre otras cosas, las tecnologías están trayendo, no solamente en el campo de la psicología, no están atacando nuestras salidas laborales, sino que están abriendo nuevos campos, ¿no? Y uno, yo creo que es muy importante, y es el que ha señalado Aure, que tú estabas ahora comentando también, Silvia, que es lo que llamamos lo del diseño digital, ¿no?, basado en el comportamiento y en el usuario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la psicología tiene muchísimo que decir, ¿no? Es decir, la tecnología en el ámbito de la salud en general, y en el ámbito de la salud mental en particular, pero yo creo que en el ámbito de la salud en general, además de obviamente de ayudar a dispensarnos herramientas de evaluación, de tratamiento, de ayudar a prevenir, etcétera, etcétera, tiene que ser dos cosas muy importantes, otras dos P's muy importantes, que es participativa y personalizada, ¿no? Y cuando digo participativa me refiero de arriba abajo, es decir, participativa en todas las direcciones, ¿no? Es decir, el usuario ya no es un ser receptor de algo que unas personas bien intencionadas hacen para ayudarle, sino que tiene que estar en todos los lugares del diseño, en todos, absolutamente en todo. No solamente en la manera en cómo se diseña, si me gusta o no me gusta, sino en los contenidos, sino en cómo se dispensa, cómo me va a llegar, qué datos, lo que antes hablaba Silvia, que me parece súper importante, ¿no? Es decir, qué datos quiero aportar y cómo quiero que esos me ayuden, etcétera, ¿no? Entonces, la participación tiene que ser tremendamente importante para llegar a esa personalización, ¿no? Es decir, yo al principio empezaba hablando de la fatiga y el exceso de información y de cosas que muchas veces las tecnologías nos está haciendo, precisamente personalizar, es decir, que me llegue lo que necesito cuando lo necesito, como yo lo quiero, y con otra P
que es muy, muy importante, que es persuadir, ¿no? Y a veces cuando uno habla de tecnología persuasiva, uno piensa que es que me va a manipular. No, no, al revés, no es que me vaya, o sea, es que me dé lo que yo quiero, que además que yo tenga claro qué es lo que me está dando y tenga claro qué información y qué efectos tiene esa información sobre mi comportamiento, etcétera, pero también me ayude a mantenerlo, ¿no? Porque si no muchas veces eso queda sin ningún uso, ¿no? En ese sentido, por supuestísimo, ¿no? Las lecciones aprendidas, ¿no? Yo siempre creo que pues, se puede aprender y la pandemia nos lo ha planteado, ¿no? Nos lo ha hecho muy claro, ¿no? Quiere decir que muchas veces los países o las comunidades que supuestamente puedan estar aparentemente más avanzados a niveles tecnológicos tienen muchísimo que aprender de cómo se están desarrollando todas estas plataformas en otros países, ¿no? Que aparentemente no están tan desarrolladas, pero que sin embargo están buscando maneras de implementar mucho más participativas, mucho más comunitarias, mucho más creativas, etc. Ahí, Rosa, te agradezco y creo que hay un desconocimiento mutuo porque nos hemos concentrado en relaciones entre países en otros parámetros. Ahora, en esa línea que venían trabajando, Ailín Tomio nos acompaña de Argentina, ya trabaja proyectos con el Banco Mundial, Banco Interamericano. Y lo digo interesante ahora también porque al final el Banco Interamericano y el Banco Mundial ahora mismo tienen proyectos en salud digital en Colombia, es decir, son actores relevantes en la región. Así como en Europa serán los fondos europeos, los fondos NEST. Y Ailín en este caso trabaja en un ámbito que es el de las ciencias del comportamiento y enlaza muy bien en lo que habéis presentado todas y un tanto en cómo a la gente hay que entenderla. Y Ailín, de esta interesante relación de miradas hacia un mismo punto, el ser humano cómo está reaccionando ante este ciberespacio y en todo lo que tú estás trabajando, tanto en sector público como privado. ¿Cuál sería tu visión en conjunto? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Juanjo, por darme el pie. Efectivamente, yo soy psicóloga con orientación cognitiva y en neurociencias, hice mi maestría también en neurociencias del consumidor. Y todo lo que estuvieron hablando recién, Silvia, Rosa, Aura, me sorprende porque es básicamente lo que, o tal vez no me sorprende, veo que ya estamos todos asumiendo que hay un plano común, que es justamente pensar políticas, servicios, productos que tengan en el centro a las personas. Y de la base de lo que yo hago, y de hecho cuando vemos las ciencias del comportamiento en acción aplicadas, tienen en su corazón lo que es el diseño centrado en las personas, ¿no? En entender bien al ser humano, a la persona específica que está detrás, para quien vamos a diseñar las políticas, los productos, los servicios, y entenderla y darse cuenta, ¿no? De los propios prejuicios y de los prejuicios de esas personas para hacer, digamos, diseñar de manera que los objetivos realmente logren lo que uno está buscando. El último año, básicamente con la pandemia, el último año y medio, lo que estuvimos viendo, lo que se hizo más patente, que es algo que ya sabíamos, que se estaba estudiando, pero mucho más en pequeño, o aislado, o aparte, es que los medios digitales hacen que nos comportemos de manera diferente a los medios presenciales. Al principio se creía que no, que uno podía simplemente hacer pilotos dentro de los medios digitales para después escalar por fuera y esperar las mismas reacciones de las personas, pero ahora vemos que hay distintos, por ejemplo, sesgos cognitivos que se extreman dentro de los que son los ámbitos digitales. ¿Y por qué se extreman? Bueno, se extreman por las características propias de las redes sociales, las características propias de los algoritmos. Hoy sabemos que los algoritmos, la inteligencia artificial, lo que hace es aprender de cómo nosotros nos comportamos en redes y maximizar eso en función de los objetivos que se tienen, ¿no? Mostrarte una publicidad, lograr que se repitan ciertas cosas para que vos consumas cierto tipo de contenido. Y de repente, nosotros que, por ejemplo, tenemos un sesgo que se llama el sesgo de accesibilidad o sesgo de disponibilidad, que creemos que aquello que está disponible a nosotros es aquello que se repite más en el mundo, ignorando que hay un montón de casos por fuera de lo que nosotros percibimos,
hace que obviamente si yo sigo un tipo de personas en redes, si yo leo un tipo de información, termino creyendo que esa es la realidad que existe, ¿no? Y encontramos en el mundo digital una uniformidad armada para los perfiles de cada uno que en la realidad no existe. Y mucha de la gente empieza a desconocer esas otras realidades y eso extrema nuestra manera de pensar, nuestra opinión sobre las cosas. Entonces creo que no es menor tener en cuenta, yo trabajo en principio para gobiernos y también para organizaciones privadas, y creo que no es menor tener en cuenta en qué círculos sociales y en qué grupos la gente se mueve, porque vamos a darnos cuenta que la información que circula en esos grupos puede ser muy diferente a la que circula en otros grupos, y por lo tanto el impacto que tengan nuestros productos, servicios, políticas e iniciativas van a depender de qué es lo que cuál sea la información que se está dando en esos casos. Por ahí empecé a hablar sin explicar bien qué son las ciencias del comportamiento, y creo que me voy a tomar unos minutos para explicarlo bien. Básicamente las ciencias del comportamiento empezaron a tener auge en los últimos 10 años como tal, si bien ya desde las décadas de los 70 se viene estudiando, nuestro gran pionero Daniel Kahneman tiene sus primeros estudios, de trabajar todo lo que es el conocimiento de la psicología en la toma de decisiones, para contextos relacionados con el mercado, con la toma de decisiones en las interacciones monetarias de las personas, ¿no? Lo que se vio es que con modelos que toman la información de la psicología, ahora le agregamos neurociencias, le agregamos antropología, le agregamos ciencia de datos, pero con estos conocimientos que vienen por fuera de la economía, podemos predecir mucho mejor cómo se comporta una persona a la hora de tomar cierta decisión que con modelos racionales de la economía clásica, que pensaba que los seres humanos solo tomamos decisiones en función de nuestros beneficios individuales y propios, ¿no? Entonces, esta disciplina, que luego se transformó en una rama de la economía del comportamiento, hoy la llamamos ciencias del comportamiento, porque nos damos cuenta que trabajar o entender al ser humano desde distintas perspectivas, no solo desde la economía, no solo desde la psicología, sino también desde la antropología, desde la ciencia de datos, desde las neurociencias, nos permiten tener un acabado de la realidad que justamente sea más fácil para entender qué es lo que va a pasar y para predecir satisfacción, conductas, recuerdos, todo lo que tenga que ver con las dimensiones relacionadas al ser humano, ¿no? Yo creo, o en mi perspectiva de trabajar en este ámbito ya en los últimos 5 o 6 años, creo que todo lo que es diseño centrado en las personas, que es algo que ustedes venían diciendo, y la experimentación, que es parte de esto, es algo que se está empezando a utilizar muchísimo, tanto en organizaciones privadas como en gobiernos, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta tener la seguridad o tener la cultura que me permita a mí, que si experimento y el resultado me da negativo, aprender de eso y poder utilizarlo a mi favor en la siguiente iteración de una intervención que esté diseñando, ¿no? Me suele suceder cuando me encuentro tanto en gobiernos o en organizaciones que se busca la solución sin tener el diagnóstico, y sabemos que en el design thinking, por ejemplo, o mismo en la metodología de las ciencias del comportamiento, es súper importante darnos el tiempo de entender qué es lo que está pasando a las personas, ¿no? Qué es lo que pasa por la cabeza de las personas, qué pasa en su contexto, qué pasa con sus motivaciones. Y los medios digitales hoy nos permiten obtener muchísima información que antes no teníamos, pero no tenemos que dejar de entender que es solo un punto de información, y que ese tipo de información puede estar sesgado, entonces hay que buscar otro tipo de fuentes. Mi idea, como que esto se transformó, digamos, en una conversación, y no quiero, digamos, ponerme a presentar, pero yo quería traer como ejemplo un caso que estuve haciendo en una empresa multinacional en el último año, para lo cual, obviamente, lo que buscaban era, frente al contexto de pandemia, la gente tiene que empezar a capacitarse en nuevas habilidades, entonces querían entender cuáles son esas nuevas habilidades necesarias para el futuro del trabajo, o el presente del trabajo, porque el futuro ya llegó, y cómo, digamos, aplicar, o cómo
generar capacitaciones para que la gente empiece a aprender. Y lo que me pareció interesante es que nosotros lo que hicimos fue justamente decirles, bueno, necesitamos que nos den el tiempo necesario para hacer un buen diagnóstico de qué es lo que tu organización necesita, qué es lo que tu gente necesita, antes de contarte, digamos, una solución que tal vez viene de otros lugares y que no se aplica a la cultura que vos tenés. Tuvimos que romper una primera barrera para que nos den el tiempo necesario para hacer ese diagnóstico, que duró alrededor de 2 meses, y en ese diagnóstico lo que hicimos fue no solo usar entrevistas, que es lo que las organizaciones o las consultoras suelen ofrecer como primer fuente de información, que creo que es muy sesgada si solamente utilizamos las encuestas para entender qué es lo que está pasando por la cabeza de las personas, sino que también hicimos talleres participativos. Acá tratamos de incluir esta idea de la participación en la co-creación de las problemáticas y las soluciones. Utilizamos metodología de benchmarking, la clásica, qué están haciendo otras organizaciones, y luego entrevistas individuales, porque de vuelta no es lo mismo un taller en donde mucha gente participa que cuando agarramos uno a uno y tratamos de entender particularmente qué es lo que están pensando con respecto a ciertos objetivos. Con toda esa información logramos una muestra bastante amplia, puntos de información súper diferentes, diversidad en los relatos, y encontramos entonces distintas situaciones que creo que uno puede decir que se encuentran en otras organizaciones, pero con las particularidades de la organización en particular para la cual estábamos trabajando. Algo que rescato es darnos cuenta que en medio de este contexto, este estudio luego lo empezamos a reproducir en otras organizaciones, es qué difícil es pedirle a las personas que se pongan a enseñar habilidades o aprender habilidades nuevas cuando están en un contexto de estrés y supervivencia básica. Es decir, si yo quiero sobrevivir, utilizo mi conocimiento previo para tratar de hacer lo mejor que puedo en este contexto. Darme el tiempo para aprender y equivocarme en un contexto de extrema incertidumbre como en el que estamos es muy difícil. Así que decidimos apostar por lo que se llama el microlearning, es decir, cápsulas muy pequeñitas o estímulos muy pequeñitos que logren que las personas vayan incorporando cierta información sin arriesgarse, en el sentido de tener que detener su actividad, su trabajo, lo que sabe hacer en este contexto para poder incorporar esa información nueva. Me parecía interesante justamente por eso, por la característica del contexto en el que estamos y cuán difícil a veces es hacer una intervención que uno piensa que sería lo ideal, pero el contexto justamente no está habilitado o no habilita a hacer la intervención ideal. Obviamente promovemos después las pruebas piloto, el chequeo de si algo funciona o no funciona, y recién escalar y invertir todos los recursos cuando se sabe que para esa población esa intervención está funcionando. Así que bueno, ese es como un recuento muy genérico de mi punto de vista sobre lo que se estuvo hablando. No, pero está bien porque al final damos unas pinceladas. Entrar en detalle nos requiere un trabajo colectivo de 1 a 2 años, a 3 años, porque los cambios son acelerados, pero al final somos humanos, ¿no? Nuestros comportamientos siguen marcando unas pautas. Y ahora tenemos con la tecnología esa ventaja, y Rosa lleva años investigando internacional, que podamos colaborar y estrechar también sinergias para una mejor comprensión. Es muy oportuno en este caso. Tenemos ahora una acompañante internacional, Elizabeth Marsh, que ya viene trabajando también con grandes empresas en qué implica ser digital, y ser digital no implica teletrabajar, no implica la pantalla, implica un cambio en la mentalidad, algo que también estás trabajando tú. En este caso, agradezco a Aura y Silvia, que ya están desconectando, porque ha sido intenso el aporte. Rosa, te pediría si tienes a raíz de la conversación de Aileen y demás unas palabras, y entraríamos en ese mundo, el anglosajón, con unas características propias, pero igual las mismas, ¿no? Ayer todo el mundo gritaba frente a la pantalla viendo el fútbol. No, que va. No, nada, encantada de escuchar a Aileen, ¿no? Solo decir que, bueno, quiero decir, estoy realmente encantada que desde otras disciplinas se considere que es fundamental esta mirada de la psicología, ¿no? Que claro, cuando me ha hecho gracia cuando me dice, voy a decir lo que son las ciencias del comportamiento, digo, es la psicología. Porque realmente lo que intentamos hacer los psicólogos es
entender el comportamiento humano, describirlo, identificarlo y predecirlo, ¿no? Que es de alguna manera lo que entendemos, que muchas veces se ha asociado más exclusivamente a lo que es el campo exclusivamente de la salud mental, pero que realmente, como antes decía, tenemos, yo creo que bastante que aportar en otros campos, ¿no? Yo creo que si algo también nos está descubriendo lo que ya lo sabíamos, pero realmente nos está haciendo ver la necesidad urgente. La tecnología es precisamente de una mirada multidisciplinar, ¿no? de todo, ¿no? Necesitamos hablar ergónomos, economistas, sociólogos, ingenieros, desarrolladores, psicólogos, médicos, políticos, que necesitamos hablar desde muy distintas perspectivas, ¿no? Y a veces salir, ¿no? Un poco de las burbujas en las que hemos solido, los que normalmente o tradicionalmente hemos solido estar, ¿no? Y para eso muchas veces es importante también que compartamos un lenguaje común, que a veces es un poco complicado y complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si algo nos está trayendo también esta revolución tecnológica, ¿no? Es la necesidad de entender que esto solo se hace si entendemos que es multidisciplinar y multicultural, ¿no? Y entonces eso, desde ahí estoy convencida de que, a pesar de todos los aspectos negativos y de todas las quejas que tenemos en estos momentos, ¿no? Estoy convencida de que pagaremos un precio, pero que lo que estamos comprando, por decirlo de algún modo, el progreso que estamos comprando merece la pena.